calcular la constante de equilibrio a una temperatura pues diferente de 25, ¿no? La variación de la temperatura. Entonces, pues ahora para finalizar estos temas de la ecuación de Clausius-Clapeyron y la ecuación de Van Hoff, vamos a ver la semejanza entre equilibrio químico y equilibrio físico y además otro método, el método gráfico y la similitud que hay entre ambas ecuaciones, la de Van Hoff y la de Clausius-Clapeyron. Bien, entonces... Ok, entonces tenemos la ecuación de Van Hoff. Ok, ya empezaron a pasar listas, chicos. No se les olvide, por favor. Bien, la ecuación de Van Hoff, que es la que vimos en la clase pasada, es de logaritmo natural de la Kp de t es igual a delta h entre rt cuadrada. Que esta misma ecuación, recuerden que es la ecuación de Clausius-Clapeyron, solamente que en vez de tener Kp, tiene presión. Un poquito mejor la K. Bien, entonces fíjense qué es lo que vamos a hacer. Bueno, aquí vamos a hacer lo mismo. Este dt que está dividiendo pasa multiplicando para agruparlo con la temperatura, que es como lo teníamos anteriormente. Entonces es d logaritmo natural de la Kp es igual a delta h entre r por dt en t cuadrada. Lo único que estoy haciendo es este dt que está dividiendo, lo paso multiplicando. Ahora, sí, tenemos la entidad matemática que es de t a la menos 1. ¿Quién se acuerda cuál es la derivada de t a la menos 1? A ver, hagan memoria. ¿Cuál es la derivada de t a la menos 1? ¿Es menos t a la menos 2? Menos t a la menos 2 de t. Menos t a la menos 2 de t. Recordando, pues acuérdense que, por ejemplo, si aquí tengo a la menos 1, este menos o menos 1 baja, aquí lo tenemos, y a la menos 1 le restamos 1. Entonces, menos 1, pues me da menos 2 de t. Ahora bien, ya esto es lo que tengo aquí. ¿Cómo puedo expresar esto que tengo aquí de otra manera? Pues más que de otra manera es expresar sin el signo del exponente negativo. Entonces me queda como d a la 1 sobre t es igual a menos dt entre t cuadrada. Lo único que hacemos aquí es, bueno, bajar el exponente, bajar la variable, es 1 entre t, para que quitarle el signo negativo. Y acá también, bueno, este menos es este menos, este dt es este dt, y este t cuadrado positivo que ya tengo aquí, bueno, es este que tiene el signo negativo, pero como lo tengo abajo, pues ya le quito el signo. Ahora bien, fíjense que esto que yo tengo aquí
es esto mismo que yo tengo acá. Ajá. Solamente que aquí tengo signo negativo. Por lo tanto, lo que puedo hacer es, bueno, evidentemente poner el signo negativo, pero sustituir este de t a la -1 acá, porque es la misma entidad matemática. Por lo tanto, esta ecuación que tengo aquí me queda d logaritmo natural de la Kp es igual a menos delta HR que multiplica a d por 1 entre t. Es d logaritmo natural de Kp, d logaritmo natural de Kp, este menos, ajá, porque aquí en la entidad, en toda esta entidad matemática aparece menos delta h entre r, y en vez de poner dt entre t cuadrada, lo estoy sustituyendo por su igualdad, de 1 entre t. Y ahora sí, este que está dividiendo, luego multiplicando, pasa nuevamente para acá, dividiendo. Ajá, entonces es d logaritmo natural de la Kp entre d por 1 sobre t es igual a menos delta h entre r. Ajá. Entonces, esta ecuación que tengo aquí abajo es la misma ecuación que tengo aquí arriba, pero expresada de forma diferente. Ajá. Es decir, es como cuando ustedes vieron en el curso pasado, bueno, y cuando digo curso pasado, pues, o a veces digo más bien el semestre pasado, bueno, es más bien en termodinámica 1. Ajá. Es cuando ustedes vieron en termodinámica 1 la ecuación de Van der Waals, digamos la primera, por así decirlo, ¿no? Entonces ven cómo se llega a la ecuación de Van der Waals a partir de la ecuación de gas ideal por su limitante y cómo involucran la presión no ejercida y la constante A y la constante B. Ok, tenemos esa ecuación de Van der Waals, pero después tenemos la ecuación cúbica. Ajá. Y con la ecuación cúbica, pues podíamos calcular otras variables que no podíamos calcular con la ecuación de Van der Waals. Ajá, bueno, que es la misma, ¿no? Pero digamos la primera ecuación de Van der Waals. Pero las dos ecuaciones son exactamente la misma, solo que vistas de forma diferente o acomodadas de forma diferente, matemáticamente hablando. Aquí prácticamente es lo mismo. Ajá. Es una ecuación de forma diferente por este tratado matemático que tiene, pero sigue siendo pues la misma ecuación de acá, que es la ecuación de Van Hoff. Ahora bien, esta división de derivadas, ¿cómo la puedo expresar gráficamente? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Nadie? Bueno, pues cuando tenemos una división de derivadas, lo que hacemos es gráficamente lo acomodamos de la siguiente manera. La parte de arriba va en el eje de las Y y la parte de abajo va en el eje de las X, sin la derivada. Ajá, es decir, aquí va logaritmo natural de la Kp y acá abajo va el inverso de la temperatura. Gráficamente así es. Y ahora la derivada de la división de la derivada, esto de las derivadas en plural, esto es la pendiente. Ajá, entonces la pendiente es igual a menos delta H sobre R. Y el hecho de que tiene signo negativo, pues nos da una pendiente negativa también. Ujú. Entonces, en realidad, bueno, es como si yo tengo esta gráfica, como lo expreso de esta forma, pues si yo quiero calcular la pendiente es la derivada del logaritmo natural de la Kp entre la derivada de 1 entre la temperatura.
Ajá. Esa es la pendiente. Y bueno, aquí ya lo tenemos expresado de esta manera, ¿ok? Entonces, ¿cuándo voy a utilizar este método, el método gráfico? Pues cuando tenga más de 3 pares de datos. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí voy a tener un punto, acá otro punto. Ahí está. Entonces, fíjense que aquí tengo como ejemplo 5 pares de datos. ¿Qué significa eso? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pares. Constante de equilibrio 1 y temperatura 1. Ajá. KP2, temperatura 2. KP3, temperatura 3. KP4, temperatura 4. Y KP5, temperatura 5. Ahora, ojo, el hecho de que aquí yo tenga logaritmo natural, eso es ya el tratado también que yo le hago para poderlo graficar. Ajá. El hecho de que acá tenga 1 entre t, pues también es lo mismo. Es decir, a mí en realidad, digo, ahorita lo vamos a ver en el ejercicio, voy a tener KP1, temperatura 1, KP2, temperatura 2, KP3, temperatura 3. Y así, KP, KPN hasta temperatura N. Ajá. Pero bueno, si a mí me dan la KP, pues a esto yo le saco logaritmo natural, a esto yo le saco el inverso de este valor y ya es cuando lo grafico. Ajá. Pero lo que quiero que ustedes vean, lo que les acabo de poner aquí, es que de datos, pues tengo más de 2. ¿Por qué insisto en que son más de 2? Porque si yo tuviera dos, solamente dos constantes, dos constantes de equilibrio y dos temperaturas, pues yo no utilizo esta ecuación, utilizo en realidad esta, bueno, ya integrada, como en el ejercicio que hicimos anteriormente. Pero si tengo 3 pares de datos, o 4, o 5, o 6, o 7, o los que yo tenga, voy a utilizar el método gráfico. Ajá. Ahora, generalmente el método gráfico se utiliza para calcular el delta H, ajá, ya sea de la reacción o de la transición de fase. Eso es muy importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque a veces preguntan, y es muy buena pregunta, bueno, ahorita todavía no la hacen, me estoy adelantando porque, bueno, pues ya para complementar la clase, me dicen, ay, entonces, ¿qué tal si yo quiero despejar mi temperatura a 4? ¿Se puede? No, en realidad no se puede. ¿Por qué? Porque estos datos también, ¿cómo los voy a obtener yo? Por medio de una regresión lineal. Entonces es muy importante que ustedes sepan hacer una regresión lineal. Yo sé que ya lo saben, que eso pues se ve como desde la secundaria, ¿no? La verdad es que ni me acuerdo en qué momento vimos, bueno, vi la regresión lineal o en qué momento la vieron ustedes, pero bueno, pues si no fue en la secundaria, pues fue en la preparatoria y además ahorita yo creo que también en la universidad, ¿no? Pero bueno, pues eso lo hacen con su calculadora. Pero a lo que voy es, si ustedes tienen más de 3 pares de datos, utilizan el método gráfico, ¿ok? Ahora bien, ahorita que estamos hablando de la ecuación de Van Hoff, pues esto lo voy a utilizar generalmente para una reacción. Por ejemplo, ácido clorhídrico más hidróxido de sodio. Ay, ya puse el producto. Ay, y ni siquiera es igual. Que me da agua más cloruro de sodio. Ajá. Es como un ejemplo. Es decir, cuando tengo la ecuación de Van Hoff, es para una reacción química. De ahí el nombre de equilibrio químico. Ajá. Y ahora, para equilibrio físico, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a utilizar la ecuación de Clausius-Clapeyron. Y la ecuación de Clausius-Clapeyron es de logaritmo natural de P entre dt es igual a delta H entre RT cuadrada. Fíjense, y como recordatorio, que es
la misma ecuación que la de Van Hoff, solamente que en vez de tener Kp, tenemos presión. Ajá, que es esta ecuación. Por lo tanto, todo el tratado matemático es lo mismo para llegar a esta, solo que la única diferencia nuevamente es que en vez de tener Kp, tenemos presión. Por lo tanto, me queda como D logaritmo natural de P entre D por 1 entre la temperatura es igual a menos delta H sobre R. Alcanzamos, sí, se alcanza casi a ver. Fíjense que esta ecuación, que es la de Van Hoff, pues es la misma ecuación que tenemos aquí que la de Clausius-Clapeyron, de logaritmo natural de Kp, pero aquí es de logaritmo natural de P, de 1 entre T, de 1 entre T, igual menos, delta H entre R, delta H entre R, porque pues todo el tratado matemático es lo mismo. Ajá, entonces esta ecuación que tengo aquí, nuevamente la puedo expresar como en mi ecuación anterior gráficamente, pero en vez de tener el logaritmo natural de Kp, tengo logaritmo natural de P, acá tengo 1 entre T, también voy a tener mi pendiente negativa, y mi pendiente es igual a menos delta H entre R. Ajá. Entonces, pues vamos a hacer un ejercicio de cómo aplicar este último tema de este bloque de ecuación de Clapeyron, Clausius-Clapeyron, Van Hoff, ecuación normal, por así decirlo, o la primera a la que llegamos, y método gráfico. Pero antes de hacer el ejercicio, quiero preguntarles si tienen alguna duda de esto que tenemos aquí. De mi parte no, profesor. Creo que no. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el ejercicio y a ver si van saliendo dudas, ¿ok? Bien, el ejercicio es el siguiente. Calcule el delta H de la siguiente reacción. Aquí está. Entonces tenemos este ejercicio que nos dice que tenemos que calcular el delta H de la siguiente reacción. Fíjense cómo tenemos 4 constantes de equilibrio y tenemos 4 temperaturas. Por lo tanto, aquí de alguna manera no me hace falta calcular ni constante de equilibrio ni temperatura, como bueno, pues generalmente eran los ejercicios anteriores. Ajá, aquí hay que calcular el delta H. Entonces, lo que a veces también pasa es lo siguiente. Voy a ponerles la ecuación integrada, como nos queda, como una especie de recordatorio, ¿no? Bueno, ¿cómo nos queda la de Van Hoff? Sería logaritmo natural de la Kp entre la Kp y la 2 entre la 1, eso es igual a delta H entre R por... Espérenme, que no me acuerdo muy bien. No me puedo acordar de todas las ecuaciones. Sobre todo ya integradas, si no es
Así sí era así. 1 entre T1 menos 1 entre T2. Ajá. Entonces, esta es la ecuación, pues, normal, por así decirlo. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues a veces dicen, pues si me piden el delta H, lo que yo voy a hacer es, pues, colocar aquí mi constante 2, bueno, porque es 1, 2, 3 y 4, ajá. Aquí coloco mi constante 2, aquí coloco mi constante 1, aquí coloco mi temperatura 1 y aquí coloco mi temperatura 2, ¿no? Y ya, bueno, despejo el delta H. Y luego ya que hice este par, ahora hago este par, ajá, y tengo dos deltas H, los sumo y los divido entre 2. No, eso no se puede. O luego igual hacen este par y luego este par. Despejan 3 deltas H, lo dividen entre 3 y listo, tampoco. O peor aún, a veces utilizan este con este en la ecuación y tampoco está bien. Y digo peor aún porque entonces, ¿qué pasa con estos valores, no? Ajá, o sea, nada más toman el primero, toman el último y pues los valores intermedios, pues quién sabe. Entonces, tampoco es así. Aquí es donde les digo que hay que utilizar el método gráfico. Ajá. Entonces, para utilizar el método gráfico, pues no utilizo esta ecuación que tengo aquí, evidentemente. Ajá. Lo que tenemos que hacer primero es, de acuerdo a lo que tenemos acá arriba, bueno, en este, me refiero a los dos es el mismo, ¿no? Pero me refiero porque esta es la ecuación de Banco. Ajá. Se me había olvidado aquí. Esto es un equilibrio físico, entonces puede ser como generalmente una transición de fase, ¿no? Tenemos agua líquido, que vamos a agua vapor. Ajá, entonces, la diferencia como tal entre un equilibrio químico y un equilibrio físico es que en un equilibrio químico hay una reacción química. Ajá, y de esa reacción química, los reactivos son diferentes a los productos. Pero en un equilibrio físico, el único componente que tenemos es el mismo, lo único que hay es una transición de fase. Ajá. Entonces, bien, lo que vamos a hacer es ocupar la primera ecuación, en este caso por ser la ecuación de Van Hoff, y ahora entonces lo que tenemos que hacer es sacar el logaritmo natural de la constante de equilibrio y el inverso de la temperatura. Ajá. Entonces, a ver, váyanlo haciendo y me van dando los resultados. Sería logaritmo natural de la constante de equilibrio y el inverso de la temperatura. Ajá. Entonces, ¿cuánto les da el logaritmo natural de 0.245? Me da menos 1.406. ¿Mm? Bien, vámonos primero haciendo horizontal, todos los de la constante de equilibrio. Entonces, el siguiente logaritmo natural de 1.99, 0.6881. ¿ok? El que sigue, 1.6014. ¿Mm? Y por último, 2.2364. ok, muy bien. Ahora, vamos a sacar el inverso de la temperatura. Acuérdense que decir inverso es dividir 1 entre el valor que tenemos. Ajá. El primero sería 0.2061, profesor. Ujú. Muy bien, el que sigue, El primero no sería más bien 2.061 por 10 a la menos 3. ajá, o 20.061 por 10 a la cuánto. El segundo, profesor, es 0.18. No, sí, a ver, espérenme porque estamos con el primero. Ajá, por 10 a la menos 2. Este, como me lo dieron, es por 10 a la menos 2. O, como bien dijeron ahorita, creo que es su compañera, es 2.061 por 10 a la menos 3. Acuérdense que luego del lado derecho de su calculadora tienen el por 10 a la y es importante también
ponerlo. Ajá. El otro que también me iban a decir como 0.18 y algo sería por 10 a la menos 3, pero generalmente como les aparece en su calculadora es por 10 a la menos 3 y por eso lo voy a estar expresando de esa manera. Ajá. O lo vamos a poner aquí de la forma que comúnmente aparece. Ahora, el otro entonces, el segundo dato ahora sí, ¿cuál es, perdón? 1.8726 por 10 a la menos 3. Ajá. Ahí me estoy yendo de lado, esperen. Voy a poner así, así y así, ¿eh? Ajá, ok. El que sigue, 1.79 por 10 a la menos 3. y el último, 1.74 por 10 a la menos 3. ok, muy bien. Ahí me quedó un poquito chueco, pero sí los estoy separando. Ujú. Bien, entonces ya tenemos esto. Ahora, lo que es muy importante siempre, siempre es graficar. Si por alguna razón ustedes no grafican y hacen una regresión lineal, que bueno, pues es lo que tenemos que hacer ahorita, va a estar mal. ¿Por qué va a estar mal? Porque imagínense, bueno, vamos a hacer nuestra gráfica. Aquí evidentemente va a ser a escala, así un poquito pues rápida, porque sé que nos va a tener que dar así, pero ustedes van a tener que hacer bien su gráfica con escala y todo. Ajá. Entonces aquí voy a tener logaritmo natural de la constante de equilibrio, aquí voy a tener 1 entre t, y veo que mis 4 valores sí puede tener una regresión lineal. ¿A qué voy? Porque imagínense que mis datos que tengo son así, por ejemplo, ¿no? Pues esto a lo mejor me daría así, o sea, eso ya no es una regresión lineal, eso a lo mejor yo tengo que hacer es una regresión polinomial, ¿no? Entonces, si yo no grafico, ¿cómo voy a saber que tengo que hacer una regresión lineal? Pues bueno, en este caso, pues claro que el ejercicio que vamos a hacer es una regresión lineal, por eso se los estoy poniendo. Pero en dado caso de que no fuera así, ajá, pues uno pone, bueno, pues no se puede resolver con con los datos que nos están dando, ¿no? Pero bueno, en este caso sí se puede resolver. Entonces, ahorita ya son 7:40, nos vemos mejor 7:50, pero aprovechen esos 10 minutos para recordar con su calculadora cómo hacer una regresión lineal. Porque luego también, bueno, a lo mejor ahorita no tanto porque es a distancia, pero de forma presencial van y me dicen, profesor, ¿cómo hago una regresión en mi calculadora? Y yo pienso, ay, pues no sé, o sea, si no sabes tú en tu calculadora, pues cómo voy a saber yo, ¿no? Muchas veces es parecido, pero bueno, algunas no. Entonces ahorita aprovechen este tiempo, los que puedan, para recordar cómo hacer una regresión lineal o rápido googleen así en YouTube. Regresión lineal, calculadora, Casio 3020 o algo. Y nos vemos ahorita a las 7:50 para continuar con el ejercicio. Entonces, díganme cuáles son los datos de la pendiente, la ordenada al origen y R. A mí de la ordenada del origen me dio 22.12. ¿Mm? De la pendiente menos 11, 42, 6.31. Bueno, ¿cómo se dice bien el número completo? Menos 11.408.31. 11.426. Menos 11.426, alguien dijo 8 o algo así. Ah, sí, pero yo les metí los datos así completos. Le puse en mi regresión, se los puse así completos. Acuérdense, ajá, que es muy importante que
bueno, pongan estos, ¿no? Si por alguna razón, y no está mal, a lo mejor alguien en su regresión lineal pone logaritmo natural de 0.25, digo, ahorita digo, otra vez, repito, y justo ese error a veces lo cometen. Digo que pongan 1 entre 485, logaritmo natural de 0.245, enter 1 entre 564, logaritmo natural de 1.99. Eso pues evidentemente va a ser completo. Ajá. Ahora, si por alguna razón alguien sí pone estos datos o pone menos o pone más, es importante que cuando hagamos el ejercicio pongan los datos que yo voy colocando aquí en el pizarrón o en la pantalla para que el resultado que salga abajo sea el correspondiente a esto. ¿Por qué? Porque si lo hacen, por ejemplo, alguien que no vino a clase o que a lo mejor no le entendió y dice, bueno, pues lo voy a repetir a ver lo que están haciendo, y de repente pone estos números, pero les da otro valor, aunque sea muy parecido, pero le da otro valor, va a decir, híjole, ¿por qué no me dio lo que le dio a la clase si estoy metiendo exactamente estos valores? Entonces, por eso es importante que los valores que me den aquí sean de los que estamos poniendo con todas las cifras significativas aquí en la pantalla. Entonces, a ver, los que pusieron los valores exactamente como están aquí en la pantalla, díganme cuánto les da. Entonces, la pendiente es menos 11,400, ¿cuánto? A mí me dio la pendiente menos 11,313,76. A mí sí me dio los menos 11,426,31 metiendo los datos como está ahí ya con el logaritmo y demás. Sí, menos 11,400, ¿qué? 26,31. ¿Ok? Uh-huh. De hecho, sí va más hacia el 400, ¿eh? A ver, ahorita les digo, creo que todo completo cuánto da, nada más por si tienen alguna duda. Si lo meten todo completo a la calculadora, así completito, es menos 11,408. Creo que sí, por ahí me habían dicho ese valor. Les digo que me acuerdo de ese Sí, 8 profe. por ahí. Ajá. Eso es, si lo meten, digamos, todo completo, así como lo pueden hacer en Excel. Ajá. Si en Excel, por ejemplo, ponen, como les digo, 1 entre 485, logaritmo natural de 0.245 y así sucesivamente, y de eso en la regresión lineal efectivamente les da menos 11,408. Pero si metemos los datos en la calculadora con estas tres cifras significativas de cada uno, bueno, pues nos va a dar menos 11,426. Y bueno, pues bueno, R pues sí nos está dando, yo creo que a todos, R cuadrada 0.9996. Ajá. Eso quiere decir, bueno, pues que los datos que tenemos ahí en la calculadora, pues están bien. Ajá. Que sí, esto nos lleva a que es una regresión lineal. Ajá, acuérdense, eso es muy importante. Entonces, es muy, muy importante que ustedes grafiquen. Ajá. Entonces, a veces pues preguntan, pues ¿cuál es la pendiente? ¿Cuál es la ordenada del origen de los datos que me está dando? Bueno, pues aquí si estoy viendo y gráfico que hay una pendiente negativa, bueno, pues evidentemente el valor negativo pues va a ser de la pendiente. Ajá. Y bueno, la ordenada del origen también, bueno, en la gráfica, pues generalmente es de acuerdo a como lo tenga acomodada, es en la intersección que llega a ver de mi ordenada al origen en la intersección con el eje 0 de las 10. Ajá, entonces, bueno, pues ahí es como ustedes pueden acercarse más a ese valor o decir, pues sí me está dando tanto. Ajá. Entonces, de aquí, pues ahora lo que tenemos que hacer es calcular ahora sí justamente el delta H. Pues entonces, si mi pendiente es igual a menos delta H entre R, pues eso lo voy a despejar aquí. ¿Y cómo me queda el delta H? Pues el delta H me queda como R que está dividiendo, pasa multiplicando, M entre R, y bueno, pues ahora el signo negativo lo coloco de este lado.
Por lo tanto, el delta H es igual a menos 11.426 Kelvin. Ajá. Como tal, esos son los valores de la pendiente, por R, que es 8.314 Joule sobre mol Kelvin, perdón. Uh-huh. Y entonces Kelvin con Kelvin se elimina y me queda Joule sobre mol. Entonces, ahora, la multiplicación de esto que tengo aquí, que es menos 11.426 por el 8.314, ya me da positivo porque menos por menos me da más. ¿Cuánto me da? $94,995.76. Ok. Punto 76.8. Redondear aquí porque ya no me cabe tanto. Pero es el punto grande. Ahí está. Ajá. No, pues sí me quedó muy pegado. Mejor le quito ahí el punto 8. Ahí está, para no borrar tanto. Ok. Entonces, este es el resultado del delta H. Ahora, a nadie le pasó, se me hace muy raro. Seguramente sí le pasó, pero no lo dice. Porque hay que decir, ay, pues ya Luis le dio bien y dijo que estaba bien. Que no les den estos valores. Ajá, eso puede pasar. Y me pasó tantito nada más cuando les quise dar el ejemplo. Es muy importante el orden en la cual tienen que meter estos valores. Primero meten este y después meten este. Lo que ocurre algunas veces es meten es XY, XY, XY y XY. Es decir, primero meten el logaritmo. Ajá. Y no, porque si a veces, como les digo, ustedes meten X1, Y1, X2, pues eso más bien quiere decir como si esta gráfica la tiran. Ajá. Y entonces, pues digamos, me queda así y la pendiente me queda positiva, logaritmo natural de la constante, y acá me queda entre t. Si primero meten este valor y luego este, luego este y luego este, entonces, pues evidentemente les va a dar algo diferente porque están metiendo mal los datos. No importa que primero les den constante de equilibrio o uno entre t, lo que es muy importante es cómo van a meter los datos en la calculadora. Acuérdense que se mete XY, XY, entonces por lo tanto meten XY, XY, XY y XY. Ajá, eso es muy importante. Entonces, si por ahí a uno que otro o a varios no les dio el resultado que ustedes están viendo aquí, es muy probable que hayan metido al revés, sus valores para la regresión lineal. Entonces, bien, con esto estaríamos terminando todos estos temas de la ecuación de Clapeyron, de Clausius-Clapeyron, de la constante de equilibrio, o sea, de la ecuación de Van Hoff, y además de tener las ecuaciones normales, por así decirlo. También tenemos el método gráfico. Y como pueden observar, el método gráfico lo estamos llevando cuando existen más de dos pares de datos. O sea, existen 3, o existen 4, o existen 5, o los que tengan que existir de más de 2. O bueno, o podemos decir 3 o más pares de datos, que es lo mismo. En ese momento utilizo el método gráfico y generalmente me van a pedir el delta H. Entonces, de todo esto que hemos visto desde el inicio del curso, chicos, bueno, yo veo desde aquí, pero es como una pequeña recapitulación porque estamos terminando estos temas. ¿Hay alguna duda o comentario? Creo que no, profe. No, profesor. Bueno, ¿por qué se los pregunto? Bueno, porque pues ahora vamos a cambiar de tema. Ya saben que todos, si por alguna duda les sale más adelante, bueno, pues me lo pueden preguntar, ¿no? Pero lo ideal siempre es que conforme vayamos avanzando del tema, ustedes vayan preguntando. ¿Para qué? Pues para que no vayan teniendo dudas y vayamos avanzando bien en el curso. Ok, entonces,
Ahora vamos a empezar con el siguiente tema. Y es el de magnitudes molares. Y vamos a empezar con el tema específico de volúmenes molares. Y para esto, bueno, pues les voy a preguntar y vamos a empezar aquí con lo siguiente. Tenemos agua. Y tenemos otro vasito de agua. Ajá. Aquí tengo 50 mililitros y acá tengo 50 mililitros. Yo los mezclo en un frasco más grande, que bueno, pues va a tener agua, bueno, un frasco, un vaso de precipitados, o este vaso de precipitados, y eso me va a dar 100 mililitros. Ajá. Ahora bien, tengo un mismo recipiente, un mismo vaso de precipitados con agua, 50 mililitros, y tengo otro vaso de precipitados, pero ahora tiene etanol, 50 mililitros. Yo lo mezclo y tengo un vaso de precipitado que tiene agua y etanol. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es el volumen final de la disolución? ¿El volumen no sigue siendo el mismo, profesor? ¿Cuál? ¿Cuál o cuánto? ¿Los 100 mililitros? ¿Qué dicen los demás? ¿Dan más, menos? ¿Por qué no opinan? Pues disminuiría, ¿no? Un poco. ¿Por qué disminuiría? Pues según yo, bueno, es que no sé si estoy bien, pero pues hay una parte en la que se evaporaría, ¿no? Ok, entonces acá dicen que es menor de 100 mililitros por evaporación. ¿Ah? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Pues bueno, la otra posibilidad es que fuera mayor a 100 mililitros, ¿no? Ok, pues aquí la respuesta correcta es la del medio, menor de 100 mililitros, pero no por la evaporación. Ajá. Entonces vamos a borrar ahorita esto y vamos a ir explicando todas estas cosas nuevas que estamos viendo e inquietudes. Aquí el resultado es 96.5 mililitros. De hecho, este valor así exacto de 96.5 es porque, bueno, ese ejercicio viene como tal en el Castellan. Ahora vamos a explicar. Bien, hacemos una pausa y mi pregunta es, olvídense de todo esto así como de química, imagínense que están viendo un árbol en un campo, en su casa que fuera un árbol, lo que sea. Y de repente viene el otoño y se le empiezan a caer las hojas. Y ahí están las hojas en el árbol. ¿Esas hojas van a estar ahí siempre o no? ¿O qué pasarían con esas hojas? Pues se cae. Ajá, pero ya Se están termina tiradas. transformando en árbol, ¿no? Sí, no se vayan a algo como tan complejo porque luego dicen, bueno, pues es cierto, o les da como miedo a veces responder lo que parece más como sencillo. O sea, es decir, ¿esas hojas que están ahí siempre van a estar ahí o qué pasa con ellas? Las mueve el viento. Exacto, las mueve el viento. Claro que también se convierten en abono, evidentemente.
pero lo más sencillo y como tal, antes de que se conviertan en abono, si ya está seca, y bueno, a lo mejor se empiezan a echar a perder un poquito más, se mezcla con algunas otras cosas y se convierte en abono. Pero lo primero justamente es, se las lleva el viento. De hecho, perdí ya la costumbre de este ejemplo y no era lo primero que tenía que preguntar, era otra cosa, pero ahorita les digo. De hecho, bueno, la pregunta primera era, si llueve, pues bueno, quedan charcos de agua y luego esa agua se evapora, ¿no? Entonces la pregunta es, si no llega al punto de ebullición el agua, ¿por qué se está evaporando? Eso primeramente es la pregunta, ¿no? Y entonces pues dicen, pues es cierto, no sé qué es lo que pasa. Y ahí a lo que voy es justamente con, ahorita no voy a escribir, igual dejo de compartir pantalla porque les voy a compartir una imagen, ¿no? Entonces, pues lo que ocurre con esa agua, pues es más o menos lo mismo que está ocurriendo con estas hojas del árbol. Justamente el viento se las lleva. Igual se vuelven a caer otras, como sea, pero el viento se las sigue llevando. Lo mismo pasa con esa agua en los charcos cuando llueve. Bueno, alguna se filtra, evidentemente, en la tierra, pero pues hay algún agua que, por ejemplo, si yo tengo, pues, por ejemplo, en mi techo y está impermeabilizado, o a lo mejor en un jardín hay un pedazo de, pues, como de loseta de piso, no necesariamente de cemento, porque, bueno, pues si es cemento generalmente se filtra, ¿no? O a lo mejor mi piso es como de cemento y con algo de pintura, no lo sé. O sea, lo que voy es, no siempre va a filtrarse, ¿no? Muchas veces también se evapora. Pero esa evaporación no es como tal porque llegue al punto de ebullición, es porque hay un cambio de temperatura y al haber cambio de temperatura, las moléculas de abajo se van hacia arriba y las de arriba hacia abajo y hay un movimiento molecular. Conforme aumenta la temperatura, hay mayor movimiento molecular. Ahora bien, también lo que pasa es que si hay viento al momento de que las moléculas se están moviendo, como les digo, de abajo hacia arriba, el viento se lleva las moléculas que tengo en la parte superior del agua. Ajá. Se las va llevando y se las va llevando. Esto es justamente como ocurre con las hojas de un árbol que se cae. El viento se las va llevando. Si no hubiera viento, pues se van acumulando en capa, en capa, en capa y va a llegar un momento en que van a ir aumentando. Ajá. Y voy a tener como cuando pasa que de repente con un rastrillo jalan y tengo todas montones de hojas, ¿no? Pero bueno, incluso uno llega a tener esos montones de hojas, como a veces no se pasan en las películas o algo, pero cuando llega el viento, pues se las va llevando. Lo mismo ocurre con el agua, ajá, en este caso de la ebullición. Entonces, sabemos que también hay diferentes evaporaciones dependiendo la volatilidad de cada uno de los componentes. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense que viene todo este ejemplo para comentarles que eso tarda. Ajá. Entre que, aunque depende de la volatilidad de cada sustancia, pues también va a depender de las condiciones a las cuales yo tenga mi sistema. Ahora, también la evaporación depende de la superficie de contacto. ¿Qué significa eso? Si yo tengo una probeta, ajá, a ver, aquí sí voy a volver a compartir pantalla, más para recordar que es una probeta. Muchos dirán, sí, ya sé que es una probeta, ¿no? Pero ya me pasó que ahorita como ya estamos en el regreso a los laboratorios, de repente confundían piseta con pipeta o probeta porque suena como más o menos igual, ¿no? Más o menos, ya sé que no es lo mismo. Pero bueno, yo tengo una probeta, ajá, que es esta que viene pues más o menos así. Ajá. Entonces, por ahí tengo, bueno, no sé si conozcan a alguien que es Arlet en sala de espera, pero acuérdense que tienen que entrar con su nombre y apellido al menos, ¿no? Pues yo para saber que son de aquí. Al inicio, pues sí les doy a admitir a todos, ¿no? Pero si ya van llegando un poquito tarde, se salen, no se caen y no tienen nombre y apellido, acuérdense, o número, o Motorola 20 o algo por el estilo, pues no los acepto porque, bueno, pues quién sabe quiénes sean, ¿no? Entonces, por ahí si alguien conoce a una Arlet, quién sabe qué, pues acuérdense o díganle que hay que entrar con nombre y apellido.
Entonces, bueno, ahí me quedó toda fea, pero bueno, esa es una probeta. La superficie de contacto que tiene es esto poquito. Ajá. Si yo tengo un vaso de precipitado, pues su superficie de contacto es esto que tengo aquí. Y hay otra cosa, pues que a veces se les llama cristalizador, que casi como una caja de Petri, pero no es lo mismo, ajá, que es así. Y fíjense que su superficie de contacto es menor. Y además, pues también fíjense cómo la altura pues va variando. Ajá. Entonces, esto quiere decir que, bueno, a mayor superficie de contacto, mayor evaporación voy a tener. Por lo tanto, los cristalizadores son los más adecuados, pues para hacer una cristalización, evidentemente, y esto conlleva a una evaporación. Ajá. Una evaporación más rápida. Bueno, voy a quitar esto, nada más era como para ejemplificar un poco, pero ¿qué quería decirles con todo esto? Pues muy sencillo, que si tenemos, bueno, ya lo quité, pero si se acuerdan, el ejemplo de los vasitos, y entonces yo los mezclo, va a ser muy difícil que se evapore el etanol en cuestión de segundos. Y con segundos me refiero a que al momento de mezclar el agua con el etanol, inmediatamente me dan 96.5 mililitros. Ajá. Entonces, sí me da un volumen menor, pero el volumen menor no me da porque se haya evaporado, sino me da por dos razones. Lo voy a anotar, no lo van a ver ahorita, pero bueno, se los comento, pero va a estar anotado. El punto número 1 es el empaquetamiento molecular. Y el número 2 es la interacción molecular. Entonces, ¿cómo se ve esto que yo acabo de escribir y no han visto? Espero que va a estar ahí en su apunte. Así, así se va a ver. Entonces, analicen un minuto esa imagen. ¿Qué tiene esa imagen? Fíjense que tiene pelotas de diferente tamaño. Esa imagen la tengo desde hace como 5 años. Estaba ahí en la plaza de Perinorte y la vi, bueno, pues creo que sí era un concurso para ganarse para un viaje a Xcaret. La verdad es que ni me acuerdo muy bien. Seguramente si aquí casi ha de decir atínala y gana o calcula y gana, no sé. Calcula. Sí, creo que esa dice calcula y gana. La verdad es que ni me acuerdo. Imagínense 5 años de esa imagen nomás. Pero yo, pues muy tal vez ridículamente dije, no, pues yo no veo lo del concurso, yo realmente aquí veo un ejemplo que me puede servir para pues volúmenes molares o el tema de magnitudes molares. Entonces, bueno, aquí tenemos 4 pelotas diferentes, como que esta de fútbol, que bueno, no es tan grande como la de fútbol, y de futbolito, ¿no? Más o menos una más pequeña. Una que la verdad es que ahorita en pandemia le he llamado esta que parece pelota COVID, ¿no? Por sus piquitos aquí, los spike que le llaman en inglés, y las pelotas de golf. Ajá. Entonces, imaginemos que no tenemos 4 pelotas o 4 diferentes pelotas, solamente tenemos 2. Ajá. Entonces, fíjense que en realidad aquí lo que está ocurriendo es que estas pelotas de golf se están metiendo entre las pelotas grandes. Ajá. A lo mejor aquí no, pero aquí sí. Ajá. Pero aquí hay muchísimas y aquí no tantas. Entonces, fíjense que de alguna manera está ocurriendo esto que les digo, el punto número 1, que es el empaquetamiento molecular, es decir, cómo se acomodan o cómo se arreglan entre ellas. Ajá. Entonces, esto es lo que ocurre también a nivel molecular. Y el ejemplo más extremo que luego pongo, si no tengo esta imagen a la mano, es, imagínense que tenemos pelotas de fútbol, a lo mejor sí grandotas, ¿no? Y a lo mejor en esta caja caben que como 4, ¿no? 1, 2, 3, 4, digo como 8, y otras del otro lado, no sé si esto es como un cubo. Y ahora lo que le tengo que poner es, introduzco chocoretas o pecositas todavía, no creo que existen esos dulces.
Entonces, justamente las chocoletas o las pecositas lo que van a ir haciendo es ocupar entre estos espacios. Y por lo tanto, si yo tenía 50 mililitros de un disolvente y 50 mililitros del otro, lo que va a ocurrir es que me está dando un volumen menor. Y me da un volumen menor por cómo se están acomodando pues las moléculas. Ajá. Entonces, a ver, mi pregunta es, ¿sí queda clara esa parte? Y además de claro, sobre todo, la visualización. Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, ahora, esto no necesariamente es con un volumen menor. Puede ser también un volumen mayor. Ajá. ¿Y cómo va a ser ese volumen mayor? Pues muy sencillo. Imagínense que ahora no tienen tienen las pelotas de fútbol, pero además tienen pelotas o balones, pues, pero ahora de americano, ajá, o fútbol americano, como le decimos, bueno, aquí en México, pero en Estados Unidos es fútbol nada más, ¿no? Y el otro es soccer, pero bueno, tenemos las pelotas o balones de fútbol americano que son ovoides, ajá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues esas pelotas que son así ovoides, pues unas pueden caer como paradas, o sea, de forma vertical, horizontal, en diagonal, etcétera. Y lo que ocurre es que al momento de mezclar esos balones, imagínense que quedan pues 4 balones de fútbol abajo, ¿no? 4 acomodados. Pero el balón de americano cae casualmente, bueno, porque no sabemos cómo se van a acomodar las moléculas y pueden ser de forma diferente, cae entre esas 4 pelotas, pero de forma vertical. Lo que va a hacer es que ya no va a dejar que quepan más pelotas de fútbol. Ajá. Entre ellas, o sea, a lo mejor se van a acomodar también 4 o 3 o a lo mejor 5, y entonces si yo acomodo esos balones, es muy probable que algunos se salgan de la caja o del recipiente por la forma en la cual se están acomodando. Entonces, tanto puede ser un volumen mayor como puede ser un volumen menor. Generalmente cuando es un volumen mayor es cuando tenemos disolventes orgánicos como benceno, tetracloruro de carbono, acetato de etilo. Cuando yo mezclo esos componentes, esos disolventes orgánicos, generalmente el volumen final va a ser un volumen mayor. Cuando yo tengo disolventes acuosos, agua, acetona, acetato de ácido acético, perdón, etanol, metanol, los volúmenes van a ser menores por cómo se están acomodando las moléculas. Ahora, ¿qué pasa con el benceno y el tolueno en mezcla? O a lo mejor el etanol y el metanol. Lo que ocurre es que el volumen final casi va a ser la suma matemática. O sea, si yo tengo 50 mililitros de tolueno con 50 mililitros de benceno, el volumen final, bueno, ese no lo tengo calculado ni tengo el ejemplo, pero es muy probable que me dé como 100.1 mililitros o 100.2 tal vez. ¿Por qué? Porque su estructura molecular es muy parecida. Recordemos que el benceno, bueno, lo representamos como un hexágono con un círculo, ¿no? Por su conjugación. Y ahora, ¿cómo es el tolueno? Pues ese hexágono es como un benceno con un palito. Bueno, lo digo estructuralmente hablando, ya sé que el palito es un grupo metilo, es un CH3, y las características pueden cambiar demasiado, etcétera, ¿no? O sea, eso sí lo sé. Pero bueno, porque a veces lo digo muy casual de, es un palito, es un grupo metilo, pero yo estoy hablando estructuralmente. Por lo tanto, pues si yo tengo un hexágono y un hexágono con un palito, estructuralmente hablando, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues el acomodamiento o el empaquetamiento, pues va a ser casi como si tuviera lo mismo, ¿no? Lo mismo ocurre con el etanol y el metanol, la estructura es muy parecida, la única diferencia es un CH2. Ya sé, también van a decir, ay, pues el metanol me deja ciego y el etanol no, claro, en ciertas cantidades, ¿no? Pero, insisto, estoy hablando de la estructura molecular. Entonces, si yo tengo etanol con metanol, igual 50 mililitros de uno con 50 mililitros de otro, pues es muy probable que mi volumen final sea pues 99.8 mililitros, ¿no? O 99.7. El volumen casi no va a cambiar porque su estructura es muy parecida.
¿Por qué es importante todo esto en general? Pero bueno, aquí específico para su área, porque ustedes trabajan con muchos tipos de disolución y casi todo es en solución acuosa, ¿no? Hablando de alimentos, ajá. Etanol también lo utilizan o se utilizan para bebidas alcohólicas, ajá. Claro que no es una mezcla así como tal, pero imagínense que pues tienen que hacer mezclas y ustedes dicen, ay no, pues al momento de mezclar me va a dar la suma matemática, pues eso no va a ser así, ¿no? Por eso es también muy importante este tema. Ajá. Y entonces, como ustedes pudieron ver, lo que va a ocurrir es que dependiendo del tipo de molécula, la forma de la molécula es cómo va a ser al final mi volumen, ya sea mayor o menor. Generalmente va a ser menor por el tipo de disolventes que vamos a estar ocupando. Ajá. Entonces, de esto que acabamos de ver, bueno, que ahorita ya quité el esquemita, pero sobre todo de la visualización, de por qué me da un volumen menor o por qué me da un volumen mayor, la estructura y todo esto y sobre todo también de la imagen que les puse. ¿Hay alguna duda o comentario? No, profesor. No, profe. Bien, ok. Entonces, bueno, parece que estamos terminando 8:30, pero acuérdense que empezamos 10 minutos antes, que la sesión es así. Y con esto terminamos la clase del día de hoy. La siguiente clase, pues vamos a comenzar ahora sí con variables diferentes con respecto a volumen. Volumen que ya lo conocemos, el volumen molar parcial, volumen molar del componente puro, etcétera. Entonces, con eso comenzamos la siguiente clase. Ajá. Entonces, acuérdense de todos modos que, bueno, nada más por mí, por ahí a lo mejor de repente por los puentes que ha habido y todo, a lo mejor recuperamos por ahí una clase, pero bueno, no va a ser la siguiente, evidentemente. Pero les recuerdo que el siguiente lunes, como les digo, no por mí, porque ahí sí no tenemos clase, por acuerdo, pero si tienen otras clases, es puente. Ajá, por el 21 de marzo. Entonces, bueno, no por el 21 de marzo, el 21 de marzo es el día que hay el puente, para que ustedes sepan que, bueno, que sería, o que les recuerden a su profesor, a lo mejor ya de lunes no, pero bueno, si tienen hoy, mañana, pasado, por aquí una clase, o se acuerden ustedes que es día de asueto. Bien, entonces nos vemos el siguiente miércoles, todavía no hay ninguna tarea, pero vamos a continuar con este tema y ahorita que termine la sesión, les subo el apunte del día de hoy. Entonces, nos vemos el siguiente miércoles.